Lucifer estaba sentado en medio del campo de batalla, observaba cómo trataban de resistirse pero era en vano, los jinetes de guerra estaban arrasando con todos, nadie podía oponerse a ellos. Al lado de Lucifer se encontraban Reinharé y Kalawarner. Lucifer fue atacado por muchos demonios, pensaron que lo tomarían por sorpresa, pero estos fueron detenidos por Reinharé. Kalawarner hizo lanzas de luz y mató a los demonios al instante. Ellas no dejarían que nadie se acerque a Lucifer, de ser necesario lo protegerían con su vida. Ellas estaban conscientes de lo que hacían pero no podían resistirse. Una fuerza mayor las controlaba y las obligaba a proteger a Lucifer. Seguían matando a ángeles caídos y demonios por igual, nadie podía acercarse. Se acerca el momento, pronto destruiré todo, hasta entonces ustedes serán mis marionetas, me gustaría ver qué cara vas a poner cuando ellas mueran frente a ti, dijo Lucifer. Donasek y Mytel se acercaban al lugar en donde se estaba llevando la pelea. Estos sintieron que Reinharé y Kalawarner estaban peleando, aún no conocían la situación pero sabían que había una guerra, tenían que llegar lo más pronto posible para averiguar lo que sucede. Estos tardaron pocos minutos y se acercaron al campo de batalla, rápidamente se pusieron a buscar a Reinharé y Kalawarner, no tardaron mucho en encontrarlas, estas estaban peleando, al parecer protegiendo a alguien, pero ¿qué es lo que están haciendo esas dos?, dijo Mytel mientras se acercaba a ellas. Donasek la seguía de cerca, sentía que algo estaba mal. Mytel estaba a solo metros de ellas. ¿Qué creen que están haciendo? Todos hemos estado preocupados por ustedes, ¿en dónde se habían metido?, dijo y comenzó a acercarse, pero vio dos lanzas de luz dirigirse a ella. Mytel había bajado la guardia al verlas allí y no iba a lograr esquivar a tiempo, pero Donasek logró ayudarla a escapar del ataque. ¿Te encuentras bien?, dijo él. Sí, gracias por eso, dijo Mytel y gritó. ¿Qué creen que hacen ustedes dos? Por poco y me matan. ¿Acaso esa era su intención? Reinharé y Kalawarner no respondieron, pero Donasek se había percatado de algo, no son ellas mismas. Si te fijas en sus ojos te darás cuenta de que perdieron su brillo y no muestran ningún sentimiento, dijo. Mytel no entendía qué los pasó, y al mirar sus ojos comprendió que era verdad, ya no eran ellas mismas, ahora eran personas diferentes. Parece que ya se dieron cuenta, son muy observadores, ángeles caídos, dijo Lucifer. ¿Y tú quién demonios eres?, dijo Mytel. Yo soy el que las está controlando, ellas se han convertido en mis títeres, son muy leales a mí, dijo Lucifer. No mientas, ellas nunca harían algo como eso, libéralas ahora mismo y te aseguro una muerte sin dolor, dijo Mytel. Un simple ángel caído se atreve a darme órdenes, ¿acaso no sabes quién soy?, dijo Lucifer. No me importa quién sea, solo libéralas, maldito, gritó Mytel. Tranquilízate, dijo Donasek, trata de sentir su poder, es muy superior al de todos los aquí presentes. Mytel hizo lo que le dijo y descubrió que era verdad. ¿Quién eres?, dijo ella. Parece que los hijos de mi padre ya me olvidaron, supongo que me presentaré de nuevo. Soy el que destruirá la vida, soy el que gobierna todo, soy el que está por encima de todos, Lucifer. Estos se sorprendieron al escuchar eso. Pero si Lucifer ha muerto en la guerra, dijo Donasek mientras le temblaba la voz. ¿Con que eso es lo que todos creen? Pues aquí me tienen, he vuelto para hacer de las mías en el mundo. No me importa, seas Dios o el mismo diablo, pagarás por lo que le hiciste a mis amigas, dijo Mytel mientras formaba una lanza de luz. ¿Crees que podrás vencer a ellas?, dijo Lucifer, señalando a Reinharé y Kalawarner, pero Mytel apareció frente a él con la intención de apuñalar con su lanza de luz.
pero la lanza fue detenida por la mano de Lucifer. Eso fue sorprendente, parece que eres más fuerte que ellas, dijo Lucifer, porque no funciona, se supone que eres un demonio y una lanza de luz es letal para los de tu clase, dijo Mitel, al ver que la lanza de luz no estaba quemando la mano de Lucifer. Recuerda que también soy un ángel y ningún arma de ustedes me dañará, dijo Lucifer y destruyó la lanza de Mitel, dio un puño en el estómago de Mitel, que la hizo escupir mucha sangre y la envió a volar varios cientos de metros. Es muy fuerte, dijo ella mientras se ponía de pie con ayuda de Donasek. ¿Crees que podamos vencerlo?, dijo Donasek. No lo sé, pero debemos hacer todo lo posible ya que él es el que las controla. Para liberarlas debemos matarlo, dijo Mitel. Lucifer se acercó a Reinharé y Kalawarner, hizo aparecer dos orbes negros en sus manos y las acercó a ellas, comenzaron a expandirse por sus cuerpos y en solo segundos desaparecieron. Lucifer las había dado más poder ya que sabía que eran fuertes oponentes a los que se iban a enfrentar. ¿Qué les hiciste?, dijo Mitel. Les otorgué más poder para que se enfrenten a ustedes, dijo y volvió a sentarse. Mitel y Donasek se prepararon para pelear contra ellas. Rápidamente Reinharé comenzó a atacar a Mitel, mientras que ella solo bloqueaba sus golpes. Kalawarner atacó a Donasek, pero este también hacía lo mismo que Mitel, solo bloqueaba sus golpes. No querían dañarlas ya que eran sus amigos, pero si seguían así iban a terminar perdiendo. No sabían qué hacer, pero siguieron haciendo lo mismo. Cada vez los golpes de Reinharé y Kalawarner se hacían más fuertes y más veloces, empezaron a tener problemas para bloquearlos, decidieron apartarse y arrojaron lanzas de luz, pero no tenían la intención de dañarlas. En cambio Kalawarner y Reinharé tenían la intención de matarlas. Ellas querían resistirse pero no podían, sabían que si seguían así terminarían matando a sus amigas, y la única opción era que ellas mueran. Volvieron a pelear pero esta vez era diferente, ellas estaban llorando. Mitel comprendió que aún estaban conscientes y trató de hacerlos volver en sí. Goku nos necesita. ¿Acaso piensan rendirse y dejar que los controle? Si siguen así yo me voy a quedar con él, dijo Mitel. Lo que estás haciendo es inútil, mejor concéntrate en pelear y deja de hablar, dijo Lucifer. Tú no comprendes nada de nosotros, no comprendes los sentimientos que nos tenemos, dijo Mitel. Mientras seguía insistiendo en que vuelvan en sí, Mitel fue enviada lejos por un golpe de Kalawarner y Reinharé le arrojó una lanza de luz que le atravesó su pierna. Esta gritó de dolor. Reinharé volvió a hacer otra lanza de luz con la intención de matarla, pero Donasek se interpuso en su camino y destruyó la lanza. Ahora era una pelea de 2 contra 1 ya que Mitel le sería imposible seguir peleando. Donasek le dijo a Mitel que escape y que él le daría el tiempo suficiente. Esta se negó y Donasek empezó a pelear contra ellas. Se escuchaba el choque de sus puños, mientras que Donasek bloqueaba el golpe de una, otra la atacaba, empezaba a cansarse y a retroceder, pero fue sorprendido por Kalawarner que atravesó su pecho con una lanza de luz, y lo enviaron al lado de Mitel. Parece que esto ya se acabó, pero les daré la oportunidad de vivir si se convierten en mis títeres, dijo Lucifer. Nunca aceptaríamos algo como eso, dijo Donasek mientras cubría la herida con su mano y trataba de ponerse de pie. Entonces mueran, dijo Lucifer y ordenó a Reinharé y Kalawarner matarlos. Estas hicieron una lanza de luz y lo arrojaron a ellos. Se produjo una gran explosión en el lugar. Cambio de escena. Goku había sentido las presencias de Mitel y Donasek que estaban agitados, asumió que se encontraban peleando, pero después empezaron a bajar muy rápido y se teletransportó al lugar.
pudo ver que estaban siendo atacados y una lanza de luz se dirigía a ellos. Él estaba por intervenir pero se dio cuenta de que llegó Hikari para salvarlos y se quedó tranquilo. Estaba a una altura prudente y nadie se podía percatar de él. Cambio de escena. Los jinetes de guerra estaban atacando a todos. Michael también estaba peleando pero se dio cuenta de que Guerra estaba acabando con la mayoría de sus ángeles. Dejó todo de lado y se lanzó a atacar, formó su espada de luz y trató de partirle en dos pero este esquivó fácilmente. ¿Cuánto tiempo? Michael dijo. Guerra, será mejor que regreses por donde viniste o morirás aquí, dijo Michael. El fin de los tiempos se acerca, el apocalipsis ha llegado. Yo represento la guerra, la cual ha estado presente todo el tiempo, no podrás derrotarme, dijo Guerra y sacó su espada. Michael también hizo lo mismo y su espada comenzó a brillar y aumentó de tamaño. Guerra fue quien hizo el primer movimiento y comenzó a acercarse a él. Con cada paso que daba el suelo se agrietaba, su aura se hizo mucho más intimidante. Michael y Guerra chocaron espadas y provocó una gran onda. Volvieron a hacer lo mismo y con cada golpe enviaba a volar a los ángeles cercanos. Parece que estás a mi nivel, dijo Guerra y levantó su mano, chasqueó los dedos y provocó un sonar en el campo de batalla. Los ángeles no entendían lo que pasó, pero poco a poco sintieron gran rabia hacia los suyos y empezaron a atacarse. Parece que a ti no te afecta, dijo Guerra mirando a Michael. Michael cambió muy rápido su rostro. Él era considerado por tener una actitud serena, pero ahora estaba mucho más serio. Sintió mucha ira al ver a los hijos de su padre pelear y matarse. No iba a permitir más eso. Él tenía la misión de cuidar a los humanos y ángeles, por eso tenía que acabar con la vida de Guerra y de su hermano. No le importaba si moría en el intento, pero haría todo lo posible para que no se expanda su enfermedad por el mundo. No iba a permitir que el mundo entre en caos y destrucción nuevamente. Levantó su espada sobre su cabeza y la bajó con fuerza, lo cual partió la tierra en dos bajo sus pies y salió un rayo de luz de la espada que desintegraba todo a su paso. Guerra apenas pudo esquivar su ataque. Eso es lo que buscaba, dijo. Vamos, entretenme más. Y él también vertió magia en su espada que al instante se cubrió de llamas negras. Movió su arma de izquierda a derecha y envió llamas por todo el campo de batalla. Michael usó su espada para cubrirse, pero los ángeles no tuvieron la misma suerte. Estos fueron quemados y reducidos a la nada misma. Michael se volvió a lanzar a golpear a Guerra, pero este hizo lo mismo. Chocaban espadas y ninguna parecía ser la ganadora. Guerra dio un fuerte golpe en el pecho de Michael que lo hizo retroceder varios metros. Miró en donde había recibido el golpe y su armadura estaba agrietada. Guerra llamó a su caballo y este llegó al instante. Empezó a cabalgar en círculos alrededor de Michael. Michael se dio cuenta de que se estaba formando un tornado de llamas negras, y además todo el cielo se empezó a oscurecer. Aparecieron nubes tan negras que absorbían toda la luz. Michael formó una esfera de energía sagrada en su mano y disparó un rayo de luz de ella. Guerra esquivó su ataque, pero gracias a ese descuido el tornado desapareció, mas no las nubes. Michael sacó sus alas y empezó a volar en dirección a Guerra. Empezaron una pelea en el aire en el cual Michael tenía algo de ventaja. Michael atacaba con rayos sagrados a Guerra y este esquivaba por poco.
Michael hizo una esfera y la lanzó, pero esta explotó provocando una luz que cegó a Guerra. Michael aprovechó la oportunidad y dio un fuerte puño y envió a Guerra al suelo. Guerra empezó a levantarse y Michael formó una lanza de luz tan grande que se podía ver en todo el campo de batalla. Lanzó la lanza en dirección al cielo. Guerra estaba confundido por lo que acababa de hacer. Él subió a su caballo y comenzó a elevarse, pero fue sorprendido por un rayo de luz que cayó del cielo y al instante lo envió al suelo. Se formó una gran cortina de polvo. El cielo era tan brillante como si el sol estuviera encima de ellos. Todas las nubes habían desaparecido al instante. Guerra estaba en el suelo con su armadura destrozada, se puso de pie y gruñó como una bestia furiosa. Tenía un brazo destrozado y también se podía ver su rostro claramente. Sin duda Michael nunca había visto algo tan horrible como eso, hasta pensó que un demonio renegado sería hermoso en presencia de esta cosa. Su cara estaba destrozada y tenía cortes por todas partes. Aunque aún tenía partes de piel, una piel que parecía quemada por el fuego del mismo infierno. Tenía unos dientes afilados y negros. Por los cortes de su rostro le salían gusanos que devoraban su piel. Guerra hizo una señal y su caballo se materializó frente a él. Este colocó su espada en la cabeza. El caballo empezó a perder el fuego que lo cubría y desapareció. La espada se cubrió de llamas negras y al mismo tiempo también lo hacía Guerra. Este empezó a regenerar su brazo destrozado y su armadura fue cambiando. Se cubrió de una armadura mucho más robusta que la que tenía anteriormente. Michael se sorprendió al ver eso. Mientras él parpadeaba, Guerra desapareció del lugar y se colocó frente a él. Dio un golpe usando su espada a Michael. Este colocó su espada encima de él para protegerse. El golpe fue tan poderoso que hundió varios centímetros a Michael en el suelo. Al parecer su espada pudo resistir ese golpe tan potente, pero Guerra no terminó allí. Formó otra espada con su mano libre y la balanceó hacia Michael. La espada iba dirigida a su cabeza. Michael se movió en el último instante, evitando un mortal ataque, pero la armadura en su pecho fue cortada provocando una herida leve. Michael dio un salto para atrás, pero Guerra no lo iba a dejar escapar. Se lanzó a una gran velocidad con su espada en llamas en su mano, y atravesó a Michael en el abdomen. La espada le estaba quemando y esto provocó que Michael de un gran grito de dolor, rápidamente le dio un golpe a Guerra que lo hizo retroceder. Se sacó la espada, pero las llamas negras en su herida no se apagaban. Él usó su energía sagrada para recuperarse. Por suerte no había dañado ningún órgano y podía pelear aún. ¿Cómo fue que sobreviviste a mi ataque anterior?, dijo Michael. Lucifer se había preparado por muchos años para combatir en tu contra y en la de Goku. Él estuvo entrenando por la humillación que recibió. No iba a permitir que nadie esté por encima de él. Los 5 somos uno solo, todos compartimos el poder de Lucifer. Hace rato tomé prestado su poder para resistir tu ataque. Puedo usar más de su poder si quisiera. Podría decirse que ahora puedo combatir con un rey dragón. Michael estaba tan sorprendido que no podía articular palabras. Si lo que decía era verdad, no tenía oportunidad de ganar. Volviendo con los otros jinetes de guerra, estos se estaban enfrentando a los 4 reyes demonios y a Azazel. Ajuka y Sicech estaban cargando sus mejores ataques, mientras que Serafal, Falbium y Azazel se encargaban de ganar tiempo. Estos peleaban con todas sus fuerzas, ya que los jinetes los superaban en fuerza, esquivaban las flechas que los lanzaban. Una vez listos, Sicech atacó con todo lo que tenía y Ajuka también hizo lo mismo. Los jinetes no se esperaban ese ataque y recibieron de lleno,
pero sucedió lo mismo que con el jinete de guerra, se recuperaron de sus heridas con facilidad, se estaban quedando sin más energías, también se unieron más a la batalla, llegó el grupo de Balí, junto con Cao Cao. ¿Qué hacen aquí ustedes?, dijo Serafal. Goku nos perdonó la vida y conociéndolo él vendrá a pelear también, decidimos pagar nuestro favor ayudándoles a ustedes, dijo Balí. Creo que podremos ganar, no parecen fuertes, dijo Cao Cao. Frente a ellos se abrió un portal y apareció Opis. Parece que tú también viniste, dijo Kuroka. Le debo un favor a Goku y hoy vine a pagarlo, dijo Opis. Se ganó muchos seguidores Goku, espero que él venga pronto a ayudarnos, dijo Azazel. Pensé que se había unido a Lucifer, pero parece que me equivoqué, dijo Sithech. Al ver a los ángeles caídos que antes estaban con Goku pelear contra las seguidoras de Lucifer. Parece que se unieron más estorbos, pero eso no cambiará las cosas, dijeron los jinetes. Veremos si eso es verdad, te mostraré el verdadero poder de la Longinus más poderosa, dijo Cao Cao mientras se preparaba para atacar. Kuroka formó un círculo mágico y atacó usando rayos, mientras que Serafal se lanzaba a atacar junto con Cao Cao y Bikou. Estos los atacaron pero los jinetes los superaban en velocidad. Cada uno empezó a atacarlos, los jinetes usaban sus armas para mantenerlos a raya, mientras que uno atacaba de lejos usando un arco. Cao Cao usó su lanza para atacar, pero estos los bloqueaban con facilidad. Empezaron a cubrir sus armas con un fuego negro, estas adoptaron la forma de un escudo y bloqueaban las estocadas que daba Cao Cao. Cao Cao hizo brillar su lanza y atacó con un rayo, pero los jinetes bloquearon su ataque como si no fuera nada usando sus escudos. ¿Cómo es posible que no podamos hacerles nada?, dijo Kuroka mientras atacaba con llamas púrpuras. Balí también atacaba, intentaba dividir su poder pero no funcionaba. Arthur usaba su espada pero no lograba conectar ningún golpe, bloqueaban con facilidad. Los jinetes unieron sus manos y de ellas salió una esfera en llamas negras, lanzaron su ataque y Balí trató de dividirlo pero no surgió ningún efecto. Cao Cao preparó su lanza y lo arrojó, su lanza dividió su ataque en dos y siguió su camino hasta impactar cerca de los jinetes de guerra, provocó una explosión y los envió a volar varios metros. Parece que tu lanza es bastante poderosa, dijo Muerte, y créeme que puede hacer mucho más, dijo Cao Cao. Para ser solo un humano tienes esta arma tan poderosa, no te la mereces, dijo Hambre. Bikou se molestó ya que no podía dar un buen golpe, apretó fuerte su báculo y se lanzó lo más rápido que pudo. Se colocó frente a ellos y dio un golpe con gran fuerza, el jinete solo levantó su arma para bloquear su ataque, chocaron ambas armas pero el báculo de Bikou tenía más poder, fácilmente partió en dos el arma del jinete y dividió la tierra en dos en las cercanías. Los jinetes retrocedieron al sentir tal poder de su arma. ¿Cómo hiciste eso?, dijo Kuroka. No lo sé, solo le di un golpe, dijo Bikou. Los reyes demonios también se sorprendieron al ver cómo rompió fácilmente el arma de un jinete de guerra y ellos ni siquiera lograron hacer eso. Parece que aún conserva el poder que mostró Goku cuando peleó contra nosotros, dijo Bikou mientras seguía mirando su arma. Creo que lo intentaré, dijo y movió su báculo de izquierda a derecha tal como lo había hecho Goku al pelear con ellos. Los jinetes se prepararon para el ataque, el báculo provocó un fuerte viento que destruyó todos los alrededores y envió a volar a los jinetes,
¡Qué increíble poder!, dijo Arthur. Los jinetes sabían que no podían estar juntos y se separaron. Así va a ser más difícil, dijo Biko, y volvió a atacar. Chocaban armas con los jinetes, sus armas eran destruidas al contacto con el báculo, pero estos podían crear armas fácilmente. Todos volvieron a pelear, pero fue problema para ellos. Estos usaron más poder para que vuelvan a tener la ventaja. Poco a poco iban cayendo. Primero fue derrotado Arthur, seguido de Kuroka. Cao tenía muchas heridas que le dificultaban moverse. Biko soportaba los ataques gracias a la ayuda del báculo y Bali tenía su armadura casi destruida. No podía regenerarlo más ya que se estaba quedando sin energía. Los reyes demonios también habían dado lo mejor de ellos, pero parece que sus oponentes eran por mucho superior a ellos. Otis se estaba acercando a Lucifer, al parecer quería enfrentarse a él. Cambio de escena. Hikari había bloqueado el ataque de Reinare y Kalawarner, protegiendo así a Mytel y Donasek. Parece que llegué a tiempo, dijo ella. Gracias por venir a ayudarnos, dijo Mytel. Les traje esto, dijo Hikari mientras les daba una semilla del ermitaño a cada uno. Estos se recuperaron al instante. Eso es sorprendente, decía Lucifer al verlos recuperados. Parece que eres fuerte. Me pregunto quién serás. Tu energía se me hace conocida, pero no te recuerdo. Pronto lo sabrás, dijo Hikari. ¿Cómo haremos para recuperarlas sin dañarlas?, dijo Mytel. Debemos dejarlos inconscientes, solo así se librarán del control de Lucifer, dijo Hikari. Pero no podemos atacar con todo, podríamos herirla de gravedad, dijo Donasek. Tengo más semillas que me entregó Goku, así que podemos pelear a gusto. Las curaremos una vez las tengamos de vuelta, dijo Hikari mientras se preparaba para atacar. Ustedes encárguense de Kalawarner mientras que yo le reinaré, dijo y se acercó a ella. Recibirás un castigo por dejarte controlar tan fácilmente, decía Hikari a Reinare. Esta seguía sin decir nada y formaba una lanza de luz para atacar. Hikari apareció frente a ella y Reinare recibió un fuerte golpe que la envió varios metros atrás. Ella no iba a poder hacer nada en contra de ella ya que Hikari compartía poder con Goku. Ella tomaba cierta parte de su poder mientras más fuerte se volvía Goku, ella también más fuerte se hacía. Hikari volvió a aparecer frente a Reinare. Ella trató de apuñalarlo usando su lanza, pero fue detenida por una mano. Hikari apretó la lanza y la destruyó. Volvió a golpear a Reinare y esta escupió mucha sangre. Vete a dormir un rato, dijo Hikari, y le dio una patada que lo elevó. Apareció detrás de ella y dio una patada de hacha que lo envió al suelo y la dejó inconsciente. Una menos falta una, dijo mientras empezaba a caminar hacia Kalawarner. Mytel y Donasek estaban conteniendo a Kalawarner. Parece que aún no se han hecho cargo, dijo Hikari apareciendo al lado de ellos. Supongo que me haré cargo, dijo y de un fuerte golpe en el estómago seguido de una patada Kalawarner quedó inconsciente. No las mataste, ¿verdad?, dijo Mytel. Tranquila, solo están durmiendo, dijo Hikari. Lucifer se sorprendió con la facilidad que las derrotó. Serás un buen títere, dijo. Ahora sigues tú, dijo Hikari mirando a Lucifer. ¿Crees que por vencer a ellas podrás contra mí? Aunque debo reconocer que no me temes como los demás, dijo Lucifer. ¿Por qué habría de temer a alguien de tu clase? Si pude derrotarte una vez, ¿por qué no podré otra?, dijo Hikari. ¿A qué te refieres?, dijo Lucifer sin entender. Parece que ya me olvidaste mientras estabas sellado. Perdiste tus recuerdos, decía ella burlándose. Te mostraré quién soy, dijo y comenzó a elevar su poder. Ese poder, esa aura. Tú eres el Triexa, dijo Lucifer, mientras se mostraba severa molestia en su rostro. Vaya, parece que aún me recuerdas, y yo pensé que ya te olvidaste de la que
se te derrotó, dijo Hikari, no creas que saldrás con vida después de venir a burlarte de mí, dijo Lucifer mientras se colocaba de pie, parece que estás ansioso por pelear, ¿acaso quieres que te humille otra vez?, dijo Hikari, yo también quiero unirme a la pelea, dijo Opis apareciendo cerca a Hikari. Lucifer retrocedió un poco ya que pelear contra dos dragones sería muy difícil, no sería imposible ya que en los muchos años que estaba sellado aprendió a cómo combatir contra los dragones, supongo que ya debemos iniciar, dijo Opis mientras se colocaba cerca a Lucifer, levantó su mano y se formó un círculo mágico con el sello del infinito en el centro. Lucifer dio un salto hacia atrás, sabía que los ataques de Opis eran muy fuertes y podrían dañarlo, pero de la nada apareció alguien frente a Opis, esta rápidamente deshizo el círculo mágico y retrocedió hasta donde se encontraba Hikari. ¿Cuánto tiempo? Parece que necesitas ayuda, dijo. Gracias hermano, parece que tú también ya estás libre, dijo Lucifer.